Gloria al Señor, ese vacío lo llenó mi Señor. ¿Cuántos estábamos así, con un corazón vacío? Y el Señor vino y llenó ese vacío en nuestras vidas. Dios bendiga a nuestra hermana Narquis en el nombre del Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde segunda de Samuel capítulo 12, verso 26 en adelante. Vamos a leer: David captura Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, desde el capítulo 10 vemos que el pueblo está peleando contra los amonitas, y en un momento, en medio de esa batalla, pues David tiene el desliz de su vida, porque estaba allí en el palacio cuando los demás estaban en plena guerra, en plena batalla. David estaba muy tranquilo en el palacio, y esto me hace recordar acerca de lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, cuando habla acerca de el ser partícipes de la naturaleza divina. Y dice el versículo 9, si no me equivoco, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. En un momento de la vida de David, estaba allí, quizás de ocioso, miró a aquella mujer, y qué tremenda consecuencia le trajo todo esto. Mató a Urías con la espada de los amonitas. En medio de todo esto, la mujer queda embarazada, hay un niño muerto, todo esto. Y esta guerra se extiende. En los capítulos anteriores vemos que Dios iba entregando ciudades, pueblos, y el poderío de David se iba extendiendo. Pero aquí esta guerra duró algún tiempo, no lo sabemos específicamente, pero puede ser que duró más de un año allí. Y dice que Joab estaba peleando, estaba allí en medio de la batalla, peleando contra los amonitas, porque dice aquí: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Después que David se arrepiente, que confiesa el pecado, que se humilla delante del Señor, Dios le perdona, le restaura, y nuevamente comienza las bendiciones de Dios a caer, las victorias de Dios a venir sobre el reinado de David. Por eso dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces David confiesa su pecado y Dios comienza a obrar. Dice ahí que Joab, el general, estaba luchando allí en Rabá contra los hijos de Amón, en Rabá de los hijos de Amón, y dice que tomó la ciudad real y mandó a decirle a David, envió mensajero diciendo: yo he puesto sitio a Rabá, he tomado la ciudad de las aguas. Dios estaba entregando
la victoria nuevamente en las manos de David. Y Joab manda avisarle para que fuese allí. Dice el versículo 29, reúne ahora, pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. El siervo de Dios tiene que estar activo, tiene que estar en guerra, en batalla constantemente. Cuando el siervo del Señor se descuida, cuando queda ocioso, peligra. Por ahí dice que una mente desocupada es un taller del diablo. Cuando estamos allí desocupados, inactivos, hermano, el enemigo comienza a trabajar en nuestras vidas. David pasó esta situación, hermano, y él tuvo que reconocer su pecado, Dios le perdona y nuevamente se pone activo. Hay que estar activo, hermano, hay que estar en la guerra, en la batalla constantemente. La Biblia dice que tenemos una batalla, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las legiones celestes. Tenemos una batalla constante. El día que tú te descuides, que bajes la guardia, que bajes las manos, hermano, ese día el enemigo puede venir contra ti y puede tumbarte, así como el boxeador siempre tiene que tener la guardia arriba, las manos arriba, así tenemos que estar nosotros en todo tiempo. David nuevamente comienza a poner sus manos allí en el campo de batalla y dice ahí que tomó a la ciudad de Rabá, combatió contra ella y la tomó. Y dice ahí que quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro. Cuando tú y yo estamos en guerra, podemos, hermano, obtener victoria. Si nosotros estamos de brazos cruzados, no hay victoria, no hay alcance, no hay, hermano, esa bendición. Nosotros tenemos que estar ahí en la guerra. Y dice ahí la palabra del Señor que después que pasó todo esto, Dios le entrega una corona a David. Su corona estaba allí en su cabeza, pero aparte Dios le entrega esta corona de este rey que dice ahí que pesaba un talento y que tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Cuando tú y yo nos enfrentamos, hacemos guerra, Dios nos da la victoria y hay una corona, hay una recompensa. La Biblia dice que aquí el Señor viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay personas que quieren disfrutar de bendiciones, pero no quieren pelear la batalla. Hay gente que quiere beneficios, pero no quiere pagar el precio. Aquí David tuvo que pagar el precio. Estaba allí en medio de la batalla, peleó contra Rabá, la tomó y le quitó la corona a este rey. Le dice que le quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba un talento, tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Dios tiene bendiciones para ti, para mí, hermano. Hay que pelear la buena batalla de la fe, esa corona que nos tiene preparada nuestro Dios, hermano. Hay que pelearla en el nombre del Señor. David peleó y le fue dada esta corona. Estaba llena de oro, pesaba la bendición que había allí, tenía piedras preciosas, hermano, y dice ahí que David sacó muy buen botín, gran botín. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro, y además hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y los mismos hizo en todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Cuando, hermano, peleamos, cuando trabajamos, podemos alcanzar victoria. Por ahí hay un corito que dice que la iglesia que no trabaja no puede crecer. Hay que esforzarse, poner manos a la obra y Dios nos va a entregar la victoria en el nombre de Jesús.
tenemos una bendición que somos más que victoriosos en Cristo. La victoria está segura, solamente hay que salir a pelear. Eso es como que si se enfrentara pues un peso pesado contra un peso pluma, fácilmente tiene la victoria. Con Cristo nosotros tenemos la victoria, solamente hay que creer en el Señor y saber pues que en Él podemos hacer grandes cosas en el nombre de Jesús y proclamar ese versículo muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él puede ayudarte, puede fortalecerte, y puede darte la victoria porque Él es poderoso. David salió a pelear, confesó su pecado y Dios comenzó a entregarle, hermano, victorias en el nombre de Jesús. Ayúdenos el Señor para que nosotros estemos siempre en pie de guerra y que las victorias de Dios vengan sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora al capítulo 13, vamos a leer los primeros 6 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, en el capítulo 12 veíamos cuando Dios le habló a David y le dijo que por cuanto él había tomado a la mujer de Urías y además también había matado a Urías, dice que la espada no se apartaría de la casa del Señor, de David, perdón. Entonces, lo que podemos ver, amados hermanos, es que Dios perdona el pecado del hombre. Cuando nosotros pecamos, aunque nosotros estamos en el Señor y cometemos pecado, Dios nos perdona. Juan dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Pero hay algo que sí va a continuar y son las consecuencias de nuestro pecado. Por eso es que nosotros debemos evitar los pecados, porque es verdad que Dios me perdona, pero la consecuencia del pecado va a estar allí. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo esa consecuencia del pecado de David al cabo de los años se manifestó. Y vemos que aquí hay algo muy terrible dentro de la vida de David, y es que un hijo suyo se enamorara de su hija, ¿no? Sabemos que David tenía hijos de distintas mujeres, así que Absalón y Tamar eran hermanos, porque eran hijos de la misma madre y también de David, mientras que Amnón era hijo de David, pero con Ahinoam, la primera mujer que él tuvo, la segunda. Entonces, dice aquí, relata la historia que Amnón se enamoró perdidamente de Tamar. Aunque cuando leemos esta historia podemos ver que realmente no era amor, podríamos decir que era una obsesión lo que tenía con esta muchacha, que era una lujuria allí disfrazada de amor, porque muchas veces el amor se disfraza de otras cosas, de capricho, de lujuria, de obsesión, y la gente dice que es amor y no es amor. Ya sabemos lo que el verdadero amor es conforme a la palabra. Entonces,
este hombre estaba obsesionado por su hermana. Algo terrible dentro de una familia, amados hermanos, porque aunque fueran medio hermanos, eran hermanos. Y dentro de la ley ya estaba estipulado que no debían existir matrimonios entre hermanos. Así que vemos aquí a Amnón desesperado por tener a esta muchacha, a su hermana, y no hallaba la forma de encontrar cómo hacerlo. Y como cosa del diablo, aparece este Jonadab, que era su amigo, pero que también era primo hermano de él, y dice que le hace una pregunta, ¿no? Y se da cuenta que el muchacho está mal. Y le pregunta, ¿por qué estás así tan delgado? Porque es que no, es que estoy enamorado de mi hermana y no sé cómo hacer. O sea, imagínense, más que amor, era una obsesión. El hombre había perdido hasta el apetito por causa de esto. Y entonces, este amigo, entre comillas, le fabrica un plan y le dice, mira, haz de esta manera, haz venir a tu padre, dile que estás enfermo, finge que estás enfermo, y luego dile que haga venir a tu hermana para que ella te prepare algo de comer. Hasta ahí le llegó, obviamente le dio la idea, ya no le dijo viólala, pero le dio toda la idea para que lo hiciera. Cualquiera, él lo entendió perfectamente. Y este joven escuchó este mal consejo de su amigo, de su primo, y lo hizo. Hizo venir a David, le engañó a su propio padre. Mire cuánta maldad había en el corazón de Amnón. Engañó a su papá, hizo todo lo que sea por obtener a su hermana, que vamos a ver más adelante, en los capítulos más adelante nos narra exactamente lo que sucedió. Pero qué triste, amados hermanos, cuando hay maldad en el corazón. Mire qué triste cuando hay, como dice, se junta el hambre con las ganas de comer, porque Amnón tenía maldad en su corazón, pero se juntó también con aquel primo Jonadab, que era otra joyita. Entonces, mire cuán importante, amados hermanos, es que nosotros podamos tener realmente buenas amistades, porque depende de las amistades que tengamos y del consejo que recibamos, podemos ir por un camino o por otro. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Y vemos aquí que esta compañía que tenía este amigo que tenía Amnón era un mal amigo. Y Amnón mismo también no tenía buen corazón, porque el solo hecho de enamorarse de su hermana y de estar dispuesto a engañar a su padre y de luego hacer venir a su hermana con toda, para tramar pues una violación, que es lo que vemos que va a suceder más adelante, es algo terrible, terrible que suceda en una casa, hermano, terrible que suceda entre los hijos del rey David, de ese hombre que era el hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre que amaba al Señor, pero que aquí también nos deja ver que David tuvo muchas victorias como rey, tuvo muchas victorias también como guerrero, pero lamentablemente como padre se ve que David no le fue muy bien. Y estas son las consecuencias. Estos muchachos quizás no habían sido instruidos de la misma manera en que David había crecido con ese amor y ese temor al Señor, porque si hubiera habido temor en el corazón de Amnón, Amnón no actúa de esta manera. Si hubiera habido verdadero temor de Dios en el corazón de los hijos de David, como vemos luego en el mismo Absalón, tampoco actuaría de la forma en que luego vamos a ver cómo actuaba. Entonces hay algo que tristemente pasó en la vida de David, y es que David no supo llevar o instruir a sus hijos, no supo guiarlos, no logró que esos muchachos tuvieran el temor que él tenía hacia Dios. Y esto es muy triste, amados hermanos, que estas historias que están aquí escritas en la Biblia, que fueron historias verdaderas, puedan ayudarnos a nosotros como padres, hermanos, a entender que somos responsables. Mientras nuestros hijos estén pequeños, somos responsables de la educación de ellos, de instruirlos en el temor de Dios, de instruirlos en la palabra del Señor. Este chico Amnón estaba pasando por encima de lo que la Biblia decía, por encima de la ley, no le importaba, solamente quería obtener aquello que él deseaba. Quizás como hijo de rey estaba acostumbrado a tener todo lo que él quería. Y por eso es que perdió el hambre, porque quizá él tenía todo lo que quería y lo único que hasta ese momento no había podido obtener era su propia hermana. Y la quiso tomar a la fuerza, como vemos más adelante.
Que Dios nos guarde, amados hermanos, que Dios nos guarde de tener un corazón así, que Dios nos guarde de pensar cosas contrarias a la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que ninguno es tentado, nadie puede decir que Dios lo tentó, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Él tenía su propia concupiscencia dentro, Amnón, y vemos cómo se dejó llevar por eso. Que Dios nos guarde a nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios. Debemos actuar en rectitud, en justicia, en santidad delante del Señor. Y tenemos que tener cuidado de esos sentimientos que están dentro de nuestro corazón, que nunca nos desvíen, nunca sean contrarios a lo que la palabra de Dios nos manda. Otra cosa importante ver aquí es que tenemos que tener cuidado con las amistades, los consejeros que buscamos. Si realmente nosotros somos hombres y mujeres temerosos de Dios, vamos a buscar consejeros que también sean temerosos de Dios, no gente astuta como en este caso. Y lo tercero que quiero resaltar es que las consecuencias del pecado sí o sí van a venir. Por eso nosotros debemos cuidarnos de pecar, amado hermano. Hay muchas personas que pecan y dicen, bueno, si peco, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Sí, Señor, es verdad. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Pero vamos a tener que llevar y cargar las consecuencias de ese pecado. Yo creo que David, después que sucedió esto, tuvo que haber pasado mal al ver aquella situación. Lamentablemente, pues no actuó, como también vamos a ver que no actuó de la manera correcta. Pero tuvo que haberlo sentido en su corazón porque él era un hombre de Dios. Así que, amados hermanos, cuidémonos de pecar, mantengamos nuestra vida en santidad delante del Señor, sabiendo que nosotros somos carne y que podemos tener muchas tentaciones a nuestro alrededor, pero si nosotros nos mantenemos allí en la mano del Señor, nos mantenemos apegados a la palabra de Dios, buscamos esa presencia de Dios, nos mantenemos en comunión con Dios, el pecado va a estar lejos de nosotros. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros estamos sometidos completamente a Dios y a su palabra, las tentaciones van a huir. El enemigo va a huir, amados hermanos, y entonces nos libraremos de esas nefastas consecuencias que trae el pecado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 7 y el 8 dice así. Y David envió a Tamara a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamara a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Bueno, vemos que esta Tamar fue ingenuamente a prepararle comida al hermano como había quería él que hacerlo, ¿no? Que le hiciera. Sin embargo, él pedía eso, no era por la comida, sino que para poder tramar lo que su instinto pecaminoso que estaba en él, ¿no? Vemos que no todo es pureza, pero es que el enemigo ya se entró en el corazón de Jonadab para inculcarle cómo debía hacer estas cosas, ¿no? Inculcarle para que hiciera y cumpliera él su deseo pecaminoso que él tenía de acostarse con la hermana. Además, pues, vemos que es que no amaba a la hermana como dice él que la amaba, sino que la deseaba. Porque se ve más tarde que cumple su deseo y luego la aborrece. Es porque no había amor en ella. Vemos que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? El enemigo siempre está de una u otra manera tramando ciertas cosas para hacer caer, ¿no? Claro que por el pecado de David tenía que pasar muchas cosas y fue las consecuencias que él lo hizo con otro y lo estaban haciendo con su propia familia, con su hermana, con su hija le estaban haciendo por lo primero y más adelante vemos lo que pasó con la familia de David, porque hubo muchas consecuencias. Por la desobediencia de él, vino a pasar tales cosas, ¿no? Hay veces que una cosa trae a otra, ¿no? Estos inocentes, estos chicos, cuando pecó David, y mire, el enemigo se apoderó de ellos para hacerlo caer.
en tentación y otras cosas así. Por eso siempre nosotros tenemos que estar atentos, porque no solamente lo que hacemos, lo malo que hacemos nosotros nos afecta a nosotros, sino que también nos afectan a muchas personas de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros nietos, arrastran tales cosas. Cuando dicen que no es así, pero de eso vienen las consecuencias. Mejor es vivir todo el tiempo en sana paz y en comunión con Cristo Jesús y apartarnos de Cristo Jesús, dejarlo, váyase allá un rato mientras yo me divierto acá con otra cosa. Porque eso fue lo que pasó con David. Se apartó un momento de Dios para poseer a esta mujer y vino las consecuencias. Cuando se arrepintió, pero había cometido este pecado. Entonces, tenemos siempre que estar presentes y clamándole al Señor de día y noche que nos libre, que nos dé la mano, que nos libre de todas estas cosas que suceden, que hay en el mundo andando por ahí, y que no sea nosotros instrumentos para llevar el pecado a otra persona. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí en el matutino. Aquí está la historia de la consecuencia del pecado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dice el versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, vamos a leer desde el 9. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame de aquí a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Qué triste historia entre hermanos, y la consecuencia no se para allí. Seguiremos viendo a lo largo de la historia la consecuencia del pecado de David. Qué triste es, mis amados hermanos, que se efectúe una acción como esta de Amnón, de comenzar a obsesionarse por su hermana. Eso no era amor. Hay personas que confunden el amor con el capricho. Hay personas que confunden el amor con el querer. Hay personas que confunden lo original, lo bueno, lo honesto, lo puro, con
cosas malas, con malas intenciones. ¿Qué hay detrás de lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus intenciones? Debemos velar para que el diablo no nos engañe, para que Dios abra nuestros ojos y nosotros veamos el lugar de la caída antes de caer. Mis amados hermanos, Amnón estaba obsesionado con su hermana, de tal manera que comenzó a perder peso, y este hijo de uno de sus primos se acercó a él, mis amados hermanos, y le preguntó, comenzó a sacarle por qué estaba así. Y él le contó que estaba enamorado de su hermana. Aquí la suelen llamar hermanastra, para nosotros es una hermana, aunque sea de parte de padre solamente, aunque no era hijo de su madre. Aquel joven estaba obsesionado de tal manera que se estaba enfermando, y el consejero que buscó le aconsejó que se fingiera enfermo y que pidiera a su padre que le enviara a su hermana para atenderlo. Y él lo hizo así, siguió aquel consejo, estaba obsesionado. La gente oye lo que quiere oír. A veces pide el consejo no porque quiere el consejo, sino porque piensa que el consejero le va a decir lo que vas a hacer está bien hecho, hazlo. Si le lleva la contraria, entonces se enoja contra el consejero, le da la espalda al consejero y no quiere saber nada de él. La gente quiere, oye y aprueba lo que quiere oír, pero no siempre el consejo que te da la persona correcta va a estar de acuerdo contigo, va a estar de acuerdo con lo que tú quieres hacer, y menos si es malo, si es perverso lo que desea hacer. Mis amados hermanos, hay personas que culpan a veces a Dios de sus errores, de sus pecados. Y hay otros que culpan al diablo también. Como el diablo es el promotor de toda cosa mala, pero la Biblia no dice que sea Dios o el diablo, sino que cada uno es seducido, cada uno es tentado cuando es seducido por su propia concupiscencia. La concupiscencia es el pensamiento pecaminoso. Allí comienza todo. Cuando comienzas a obsesionarte por hacer algo y que no debes hacerlo, pero te obsesiona, y ese pensamiento está allí continuo, porque la Biblia dice que así es el hombre en su pensamiento, así es él. Hermano, el pensamiento crea conducta, por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Envuelve esos pensamientos en la palabra de Dios, envuelve esos pensamientos en la sangre de Cristo y no te dejes guiar por tu propia concupiscencia. Dice la Biblia que cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso, en el nombre del Señor, vela. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Envuelve tu pensamiento en la sangre de Cristo. Él hizo caso al consejo de aquel joven que le decía, fíngete enfermo, dile a tu padre que envíe a tu hermana para que te atienda y ahí haz lo que tengas que hacer. Hermano, él lo hizo así. Y el padre envió a su hermana Tamara para que lo atendiera. Aquel joven fue tan descarado que echó a la gente que había en casa y se quedó solo con su hermana. Y le pidió que le trajera la comida a la alcoba, a la habitación privada. Y allí la forzó. Ella le dijo, hermano, no hagas esto en Israel. No se debe hacer así en Israel. Habla con mi padre, pídeme a mi padre y él no te negará, no me negará a ti. Pero él no la quiso oír y pudo más que ella, la forzó y la violó. Aquella muchacha quedó, mis amados hermanos, avergonzada. Aquella muchacha quedó deshonrada y él ordenó que se fuera, vete.
Y ella le dijo, aquí estás haciendo mayor mal. Después que me has hecho lo que me has hecho ahora, me odias, me aborreces, me echas. Y él ordenó a su siervo que le echara. Mis amados hermanos, ahí se comprobó que era una obsesión. Cuando logró su acometido, cuando alcanzó lo que quería, entonces aborreció a su hermana y le echó de su casa. Y la odió. Era tanto el odio que fue más grande que el amor que le tuvo, mis amados hermanos, y le echó de su casa. ¿Cuántas jóvenes son deshonradas por acercarse tanto al pecado, a la tentación? Los jóvenes suelen obsesionarse, solamente lo que quieren es un momento de placer, un momento de sexo, y entonces después de deshonrar a las jóvenes, le dan la espalda y buscan a otra para hacer lo mismo. Por eso, jovencita, la mejor forma que puedes hacer es seguir el consejo de tus mayores. Seguir el consejo de rectitud y aléjate del mal. Mira bien, ora al Señor cuando un joven te rodee con sus halagos y tú te sientas seducida, te sientas conquistada. Examina bien lo que vas a hacer. No sea que después que te deshonren, la persona se aleja de ti. Aquel Amnón hizo lo que hizo y, mis amados hermanos, después echó a su hermana. Aquella joven deshonrada echó polvo sobre su cabeza, rasgó ese vestido de colores que simbolizaba su virginidad y salió gritando por las calles, símbolo de desgracia, de luto. Mis amados hermanos, si eso se corrió la voz, hay lugares donde una joven deshonrada, cuando una joven es deshonrada, le cortan el cabello como señal de que ha sido deshonrada, para que todos se enteren, para que todos le conozcan. Cuando hay ciudades en la India que las doncellas, las vírgenes, se visten con una blusita hasta el ombligo y una falda del ombligo para abajo, siempre dejando el ombligo al descubierto. Esa es señal de virginidad. Cuando ellas se casan ya se cubren el ombligo. En cada país tienen su forma de mostrar su virginidad para que los jóvenes cuando se acerquen a ella sepan que están acercándose a una virgen pura, a una virgen que no ha conocido varón. Pero qué triste, ya Tamara no iba a tener esa oportunidad de mostrar a los jóvenes que era virgen para un día casarse honradamente, para un día ser llevada al altar de la boda de la mano de su pretendiente. Ya no iba a suceder esto. Qué deshonra, qué desgracia, pero todo eso ya ustedes saben, es la consecuencia del pecado de David. Mató a un hombre, se acostó con su mujer, y no solo eso, sino que después la tomó por mujer y se la llevó a su casa. Allí está el símbolo de pecado, allí está el símbolo de deshonra en la propia casa de David. Los hijos, en la casa la gente se entera de todo. Lo que sucede de puertas adentro, solo lo saben los que están adentro. Nadie sabe la gotera de la casa, sino el que está dentro de ella. Qué triste, mis amados hermanos. Allí estaba la mujer que un día fue utilizada para tentar a David. Ahora Dios le está recordando para que no olvide el horrendo pecado que ha cometido. Dios le está recordando a David, ahí están las consecuencias. Ahora ve a su hija deshonrada. Si hubiera sido un joven forastero, si hubiera sido un desconocido, un erróneo, mis amados hermanos, David lo hubiese matado. Seguramente lo hubiera condenado a muerte, pero era su propio hijo. Ya no había más nada que hacer. Mis amados hermanos, hoy el Señor nos alerta para que nosotros miremos bien el camino donde estamos caminando.
Llena tu pensamiento con la palabra de Dios. No dejes divagar el pensamiento. Es imposible que no pase algún pensamiento malo por nuestras mentes, pero lo que sí debemos evitar es que se quede. No podemos evitar que las aves vuelen, pero sí podemos evitar que se paren en nuestras cabezas y hagan nido. Así el mal pensamiento hay que rechazarlo con la palabra del Señor. Llena tu pensamiento con la palabra de Dios. No divagues en tu pensamiento. La Biblia dice, amonesta a los ociosos. El pensamiento nunca se cansa. El pensamiento nunca deja de divagar, nunca deja de trabajar. Así que llena tu pensamiento con la palabra del Señor. La palabra del Señor limpia. La palabra del Señor purifica, la palabra del Señor hace recta las vidas. La palabra del Señor es medicina, porque cuando tú haces lo malo, juntamente con el pecado vienen los dolores, los sufrimientos y las enfermedades. Por eso yo te recomiendo hoy que tú te vuelvas a Dios. Mañana puede ser tarde. El pecado, la Biblia dice, tu pecado te alcanzará y tu maldad te tenderá lazo. Así que busca al Señor hoy, entrégale tu vida al Señor, allí donde estás. Yo te invito a que pongas la mano derecha en tu corazón y repitas conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte, Señor, que perdones mis pecados. He vivido de espaldas hacia ti, pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Al lado de cada hombre de éxito hay una mujer virtuosa. ¿Cómo logra ser madre, esposa, fiel admiradora de los recursos que Dios le da? Visualízalo en Infoluz, en Martes de Mujeres en Actualidad. Creemos en ti, Jesús.